Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, mencionarles nuevamente que ya está disponible en Busca Libre, en Amazon, el libro Un viaje extraordinario que escribí durante los últimos años, donde explico un poquito todo lo que deberíamos nosotros hacer en cuanto a finanzas personales. Es un libro que habla de finanzas personales y también un poco de inversión y cómo todo esto se complementa para alcanzar un mejor futuro financiero. Con eso también hablamos un poquito de historias personales y también de la historia de Patrimon. Así que cordialmente invitados a que compren este libro, Un viaje extraordinario, y ya está disponible en varias partes. Busca Libre, Amazon y también en las librerías de Antártica. El IPSA sube la última semana un 1,7%, que va muy en línea con el aumento considerable que tuvo el precio del cobre. Aumentó un 5,3%. Venía bastante alicaído el precio del metal rojo, se recupera en la última semana, mejoran las cifras de China en cuanto a exportación e importación, lo estamos conociendo en este inicio de semana, y eso impulsa al IPSA. Y también vemos que hay una apreciación, un aumento del peso chileno leve y también del real. Y eso se contrasta con el alza que tuvo el dólar a nivel global. Por lo tanto, en general podemos decir que tanto las divisas latinoamericanas como la bolsa chilena tuvieron un buen desempeño por esta recuperación de las materias primas. A diferencia de lo que fue el desempeño del S&P 500, que cayó un 2,1%, y también esta alza del dólar index, que se explica principalmente por las buenas cifras en Estados Unidos que se conocieron la semana pasada. Todo ese detalle lo explicamos en detalle en la visión internacional de los mercados. En cuanto a cifras, esta última semana conocimos el dato de inflación en Chile, que quedó en un menos 0,2%, finalizando el año con una inflación del 4,5%, que sigue siendo elevada para los estándares históricos del Banco Central, que quiere una inflación en torno al 3%, que es lo deseable. Entonces, inflación que sigue alta, va a seguir alta en el corto plazo, pero lo que nos ha dicho el Banco Central es que va a tender al 3% en el rango de observación de la política monetaria, que es a 2 años. Así que por ahora, en el corto plazo, seguiremos teniendo inflaciones altas, a pesar de esta buena noticia que salió la inflación en menos 0,2%, pero en el futuro debería controlarse la inflación. Ahora, lo más importante en la última semana fue el dato de empleo de Estados Unidos, que salió bastante mejor de lo esperado, y eso impulsó el día viernes al dólar a la parte alta de este último tiempo, que está más bien cercana a los 1.015 pesos, 1.020 pesos. Así que sigue la presión alcista, a pesar de que tuvimos una cierta corrección en el inicio de la semana. Y esto depende mucho también de los rendimientos de los bonos del Tesoro en Estados Unidos y la fortaleza relativa de Estados Unidos respecto al resto del mundo. El dólar index, de hecho, alcanzó máximos de los últimos años en casi ya rozando los 110 puntos. Acuérdense hace algunas semanas atrás cuando los 107 eran el techo, eran la resistencia, y después de superar esos niveles, la verdad que no ha parado de subir el dólar a nivel global. Pero la buena noticia la última semana es que el cobre se recuperó con bastante fuerza, y acá tenemos dos directrices bajistas, una tomando en consideración los precios de cierre de algunas sesiones en el pasado del cobre, y por otro lado los máximos de un par de jornadas que ocurrieron también en el pasado. Así que la zona de resistencia hoy en día para el cobre está en torno a los 4.35, 4.40, esa es la zona de resistencia. Por lo pronto no se ve un cambio a superar estos niveles e ir a buscar niveles superiores, pero por lo menos se aleja de los mínimos. Así que esa es la buena noticia del cobre en la última semana y afecta de forma positiva tanto a la bolsa chilena como al peso chileno. Nos vemos en abril con el Patrimon Summit y Aswad Damodaran, que vendrá a Chile, lo traemos nosotros, y todavía siguen con descuento las entradas, no con el 50%, aumentaron un poquito los precios, así que pueden ver en la página los precios que ya aumentaron y que van a seguir aumentando a medida que nos acercamos al evento. Así que aprovechen de comprar la entrada todavía con precio rebajado. Y acá tenemos al IPSA, que está cercano a los máximos históricos, en torno a los 6.800 puntos. Por la figura que venimos monitoreando desde hace semanas, no sería extraño que se termine rompiendo esta resistencia. La presión es alcista y vamos a hablar un poquito más adelante de las buenas perspectivas para este año que se tienen respecto a Chile como bolsa y en relación a otros mercados. En ese sentido, la última semana subió Conchitoro casi un 3%, al igual que SL y CMPC también subiendo un 2,6%.
cae Vapores un 3,7%, Ripley un 3,2% y AM un 2,4%. En general, movimientos menores en el conjunto de acciones a pesar de esta alza que fue considerable de la bolsa chilena. El ETF de Chile sigue muy castigado, evidentemente por un castigo enorme en el peso chileno, que es lo que le ha terminado afectando a la bolsa medida en dólares, y por lo tanto estamos todavía en la parte inferior de este rango del último tiempo. También muy a tener en cuenta el desempeño bastante negativo de la bolsa de Brasil, alcanzando mínimos de los que se observaron en la pandemia. Así que también ahí sigue una brecha importante entre el desempeño de la bolsa de Brasil y el desempeño de la bolsa de Chile. Y pasando a observar los multifondos, está comenzando bien el año para el multifondo A, impulsado por algunos mercados más allá de Estados Unidos y el alza del dólar, y los fondos más conservadores se han visto afectados por el mal desempeño de la renta fija, específicamente el mal desempeño de los bonos de largo plazo, que vuelven a impactar en los retornos de los fondos más conservadores, específicamente el multifondo E, que vuelve a caer un 1,5% en esta última semana y es el desempeño más o menos parecido de los pocos días que llevamos en el año. Ahora, ¿qué podemos esperar de cara al futuro? Esta semana no tenemos noticias importantes en Chile. Los mercados emergentes han corregido los últimos días y se está firmando o está alcanzando esta directriz alcista ya desde hace algunos meses en los emergentes. Así que esperemos exista un rebote en estos niveles que va a depender mucho de cómo llegue Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el impacto que tenga esto en China y en los diferentes mercados emergentes. De hecho, esta última semana Alpine, esta empresa de research canadiense que es muy buena, que siempre observamos, hizo una actualización respecto a los mercados emergentes y lo que dice es que Chile tiene una ventaja, al igual que Colombia y Sudáfrica, al no tener tanto comercio exterior con Estados Unidos, es una ventaja en estos tiempos y además porque los precios actuales de la bolsa de estos países están bastante alejados de los promedios históricos. Así que todavía sigue el castigo que hemos hablado durante tanto tiempo para la bolsa local, para la bolsa chilena, y por lo tanto en un contexto menos desfavorable o más favorable para Chile en un contexto internacional de guerra comercial nuevamente entre Estados Unidos y el mundo, serían países que se verían menos afectados. Ahora, si termina impactando mucho Estados Unidos a China, y China no logra contener ese impacto, no logra compensarlo, de todas formas, si a China le pega, nos va a terminar afectando a nosotros. Así que eso igual hay que mirarlo con cuidado respecto a lo que haga Donald Trump. Pero lo que sabemos, lo que ocurrió en sus 4 años anteriores como presidente, fue que mucho ruido, pocas nueces. Hablaba mucho, decía mucho, es su manera de negociar, de ir con el tejo pasado siempre y después hacer bastante menos de lo que dice. Así que está todo por verse, pero evidentemente los países más afectados podrían ser China, México, Vietnam, Sur Corea, Taiwán, y por lo tanto estos países lo tienen más difícil en un contexto de guerra comercial versus países como Chile, Colombia, que dependemos menos de las exportaciones hacia Estados Unidos. Así que en todo este contexto, en un entorno de mayor conflicto comercial a nivel global, Chile se ve en ventaja y además con valorizaciones que siguen estando por debajo los promedios históricos. Hay muchas preguntas esta semana, muchos comentarios, así que vamos con Jorge que nos dice: hola, muchas gracias, se extraña el podcast Mente Inversionista. Qué bueno que se extrañe, Jorge. Esta semana retomamos y el plan para este año 2025 es que no vamos a tener pausas, no vamos a tener temporadas, sino que vamos a hacer todas las semanas un podcast Mente de Inversionista. Así que ya tenemos varias sorpresas, varios capítulos grabados, así que esta semana comenzamos. Miguel, como siempre, acertados comentarios, una buena guía que no me pierdo. Muchas gracias, Miguel. Siempre a todos los que están acá y que nos acompañan, muchas gracias. Son nuestra inspiración y energía para estar todas las semanas tratando de aportar un granito de arena con la visión semanal. Rocket, hola, hay que cambiar el año actual 2025 de los multifondos. Sí, fue así porque estábamos cerrando el año 2024, ya intencionalmente. Ahora ya lo cambiamos, así que está ok, Rocket. Gracias por el nivel de detalle de observación, se agradece. Jessica, hola Sergio, espero esté excelente. ¿Cuál sería el tipo de cambio real actual para que esté al índice en 100? Claro, si el índice base 100, podríamos decir que es el nivel de equilibrio y es un 8% menos de los niveles actuales. O sea, estamos hablando de un dólar
entre 9.20 y 9.50, que ese nivel podríamos catalogarlo hoy en día como precio de equilibrio de cierta manera. Juan Pablo nos hace varias menciones respecto a cómo impacta diferentes factores en el dólar. Y la pregunta número uno es cuáles son los principales factores internos como externos que determinan el movimiento del dólar en Chile. Bueno, hoy día creo que nuevamente el dólar está mirando principalmente el escenario externo, dólar index, cobre y todas las derivadas de eso. Y el factor interno hoy día es bastante menor, que de cierta manera impacta por las decisiones de tasa, que eso está relacionado a crecimiento económico e inflación. Pero volvimos a mirar muy de cerca el desempeño exterior más que el interior, a diferencia de todo lo que fue post-estallido social y en plena pandemia, en donde el factor interno era mucho más importante. Y con eso trato de responder la segunda pregunta de cuánto afecta cada uno de estos aspectos que están bien detallados ahí. Y esto va moviéndose constantemente. No podemos, intuiría que en esa pregunta lo que se busca es armar un modelo que pueda predecir el comportamiento del dólar. Tengo malas noticias. No se puede crear un modelo muy bueno para predecir el comportamiento del dólar porque todos estos porcentajes que ahí mencionas van variando en el tiempo. Así que por eso es que en general el dólar se comporta de manera bastante extraña muchas veces a lo largo del tiempo. Ahora, en general, creo que las ponderaciones tanto para el cobre y el dólar a nivel internacional son bastante elevadas y todo lo demás es bastante menor. Eso es la generalidad, pero, insisto, puede ir cambiando. Eric, hola Sergio, feliz año y éxitos. ¿Qué cosas o señales pueden afectar al IPSA para que baje como la bolsa de Brasil? Yo creo que la bolsa chilena ya estuvo castigada en exceso durante mucho tiempo y por lo tanto, ya habiendo quedado atrás esos aspectos negativos para la bolsa chilena, empieza esta recuperación que ya se viene dando hace rato. Ahora, ¿qué cosas pueden afectar? Evidentemente que el mundo, las bolsas en el mundo caigan, puede afectar también que la situación política en Chile empiece nuevamente a hacer ruido. Puede afectar que Chile no logre crecer mucho más de lo que lo está haciendo hoy en día. Muchas cosas que van ocurriendo, hay que irlas monitoreando e impactan. Pero creo que ya ese mal escenario económico en Chile y en todo orden ya quedó un poquito atrás. Y por último, Nelson, pero ¿cómo puede valer tanto ese billete? Está pronto a desaparecer, el dólar, me imagino. Sí, se ha hablado mucho de que el dólar va a desaparecer, que va a terminar de existir prácticamente y claro, sigue aumentando de valor a nivel global. Y Jonathan, hola Sergio, consulta, ¿es cierto esta noticia? No tengo, la verdad, información respecto al encontrar reservas de cobre por parte de China. Cuando hay reservas, evidentemente que es algo positivo, pero hay que sacar ese cobre de cualquier parte, es como el petróleo, lo mismo. Un país puede tener muchas reservas, pero si no lo puede sacar, no le sirve de nada, como el caso de Venezuela. Así que todo depende y todas son noticias muy a largo plazo, entendería, cuando se encuentran yacimientos de cobre, de litio, de petróleo, de todo lo que muchas veces uno encuentra en las noticias. En general, eso no tiene mucho impacto, sino que más bien tiene impacto cuando ya hay inversiones concretas en ciertos lugares, en ciertos países, y esa inversión es la que finalmente termina impactando de forma positiva a las economías. Eso sería en cuanto a la visión semanal de los mercados nacional. Que tengan una muy buena semana, un muy buen año nuevamente para los que estén comenzando el año después de algunos días de vacaciones quizás. Así que nada, nos encontramos acá con más videos en las próximas semanas. Que estén muy bien. Chao, chao.